Sofía, ¿cómo le va? Bienvenida a Nacional, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad. ¿Qué le parece si puede usted contextualizarme para iniciar esta conversación? ¿Cuál es realmente la situación de los defensores ambientales y a qué tipo de personas nos estamos refiriendo cuando hablamos de defensores ambientales? Sí, Carlos, te comento, cuando hablamos de defensores ambientales, nos estamos refiriendo a las personas que a título individual o colectivo luchan por la defensa del ambiente sano. En Perú hay muchos tipos de defensores ambientales, pero los que están en riesgo, sobre todo, son las personas que pertenecen a comunidades nativas en la Amazonía o a comunidades campesinas, que son ellos quienes están enfrentando una ola de violencia sumamente grave, como tú mencionabas, por ejemplo, por economías ilegales y mafias que están afectando sus territorios. Clarísimo. Ahora, ¿en qué consiste el pedido de presupuesto que se ha solicitado justamente para protegerlos? Sí, bueno, el pedido que lo estamos haciendo porque en este momento somos uno de los 10 principales países que está recibiendo, que estamos en titulares como uno de los países más peligrosos en el mundo. Somos el noveno país con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, esto lo dicen los reportes internacionales. Tremendo. El Estado ha creado un mecanismo especial para protegerlos, se creó en abril del año pasado, pero lamentablemente no está funcionando porque no tiene recursos. Así que lo que estamos pidiendo es que en el debate que está habiendo ahora en el Congreso, que se cierra el día de hoy, se incorpore una partida específica tanto para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Ajá. lidera este mecanismo de protección, como para el Ministerio del Interior, que son los principales responsables de llevar a cabo las actividades de protección. Estamos pidiendo 50 millones de soles para el Ministerio del Interior y 20 millones de soles para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro. Una ley sin dinero, además, Sofía, es tan solo una declaración, ¿no es cierto? Exactamente. No sirve de mucho. Ahora, ¿qué tipo de medidas de protección esperaríamos que tengan los defensores ambientales si se producen estos aumentos presupuestales? Mira, hay muchas cosas urgentes que hacer de momento, ¿no? Hay medidas que, por ejemplo, pueden tener que ver con protección policial, evacuaciones, traslados de emergencia, pero en realidad lo que esperamos es que se implemente este mecanismo de protección como fue concebido con medidas de prevención también. Incluye prevención, protección y justicia Mm, para las personas defensoras de derechos del medio ambiente, porque muchas personas han sido asesinadas y sus procesos están prácticamente iniciando, a así pesar de es. que ya tienen algunos años. Mira, te comento, en los últimos años se han asesinado a 26 personas defensoras y solamente uno de ellos tiene una condena. El autor material ni siquiera es el autor intelectual, ¿no? Pero para que veamos el nivel de, qué tan retrasado está el nivel de justicia para las personas defensoras del ambiente y el territorio. Mm. Ese retraso que expresa Sofía tiene que ver con desidia, con falta de interés, con falta de recursos de los juzgados de las zonas donde se producen estos atentados, que además son juzgados muy pequeñitos, con poca capacidad logística. ¿Por dónde estaría el problema, Sofía? Mira, son muchos los temas. Por un lado, este mecanismo intersectorial todavía no se ha terminado de reglamentar, hay cosas que están faltando, pero principalmente ahorita el gran tema que tenemos es el tema de recursos. Mm, De momento, el Ejecutivo ni el Congreso ha considerado una partida específica para este mecanismo de protección a personas defensoras. Básicamente, el mecanismo está operando con recursos para planillas, para pagar los sueldos de las personas que ven este mecanismo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero no tienen presupuesto para salir al territorio a ejecutar evaluaciones y medidas de protección, que es lo que se necesita. mm. Te coloco un pequeño ejemplo. A ver, Hace unas cuantas semanas recibimos una alerta del CENEPA. En este momento, la cuenca del río CENEPA está siendo asediada por minería ilegal. Y hay una organización indígena, Odecofroc, que está llevando esta lucha hace muchos años, denunciando estas actividades y pidiendo mayor intervención de parte del Estado.
para acabar con la minería y para asegurar su protección, porque ellos están siendo amenazados por los mineros ilegales. Ellos hicieron una interdicción y tuvieron una intervención propia de los indígenas, quemaron dragas. Sabíamos, tanto ellos como sociedad civil, que iba a haber una respuesta, una represalia. Lógico. Nos comunicamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque muchos de los líderes y lideresas están protegidos bajo este mecanismo. Y nos comunicamos también con el Ministerio del Interior pidiendo una intervención policial inmediata. El Ministerio del Interior, la policía específicamente, nos dijo que no podían hacer una intervención policial porque no tenían recursos para movilizar a personas a la zona. ¿Y qué pasó? 2 días después, los mineros ilegales saquearon, quemaron el local de Odecofroc con personas al interior. Lamentablemente esto sucede, es recurrente, ¿no? Nos comunicamos, estamos detrás de estas situaciones, pero el Estado lo que nos responde siempre es que no tienen recursos. Por eso es que estamos haciendo este pedido. Sí, Sofía, conocemos aquí en Radio Nacional el caso, lo hemos seguido. Los mineros ilegales se instalaron en el río, cerraron la entrada por un lado, cerraron la entrada por el otro lado del río y pretendían impedir el paso de quienes han usado ese río permanentemente como una vía de comunicación, población aguajún principalmente, ¿no es cierto? Y ha sido terrible. El caso que nos has contado es un muy buen ejemplo. Ahora, este dinero la solicitud que hace Oxfam y otras organizaciones civiles para dotar a estas leyes de dinero se produce en el marco de la discusión por el tema del presupuesto. Entonces yo quería preguntarte, Sofía, si lo que están planteando Oxfam es que desde los presupuestos regulares de ambos ministerios salga el dinero o estamos pidiendo partidas adicionales. Sí, a ver, te comento. En realidad esta campaña la llevamos más de 20 organizaciones de sociedad civil y defensores y defensoras de primera línea. Y lo que estamos pidiendo es un presupuesto adicional, porque el Ejecutivo no lo ha considerado en su proyecto. Lo que hemos visto en realidad cuando hemos hecho el análisis es que aquellas partidas que podrían estar relacionadas a este mecanismo intersectorial, por ejemplo, prevención del delito relacionada a poblaciones vulnerables o temas de inteligencia para evitar riesgos, esas partidas para el próximo año en el proyecto se mantienen o se reducen. Entonces, si en este momento sabemos que el presupuesto está lejos de ser eficiente, de alcanzar para lo que se necesita, para actividades en el territorio que es sumamente costoso, entonces con el proyecto del próximo año vamos a estar peor en realidad. Ahora, en términos técnicos y legales, ¿no hay ya una partida estatal específica para la protección de defensores ambientales? No. De momento no existe una partida específica para operar este mecanismo intersectorial. Se creó como decreto por decreto supremo el año pasado. ¿Ya? ¿Perdón? Yo pensé que sí había. Sí, se creó por decreto supremo el año pasado. Básicamente, en el caso de muchos ministerios se está dando un mandato adicional y en el decreto lo que figura es que el mecanismo va a operar con los recursos existentes de las instituciones que ya fueron aprobados, ¿no? Pero no se da un recurso adicional. Entonces esperábamos que en el proyecto del próximo año fuera a aparecer, pero no es el caso, ¿no? Entonces por eso es que estamos con este pedido. Entiendo. Sofía, cito textualmente. Afronto 12 procesos penales y sufro persecución del Estado por apoyar a los hermanos que defienden sus bosques en la selva. Nos sentimos abandonados, en riesgo. No tenemos ninguna garantía, por eso muchos de nuestros hermanos fueron asesinados. Lamentablemente en el país el Estado no protege a los defensores ambientales. Es palabra de uno de los defensores de los derechos humanos y de los derechos ambientales. ¿Qué reflexión te merece, Sofía? Así es, Carlos. Lamentablemente, hoy en día las personas defensoras del ambiente y del territorio están siendo asesinadas. Este es el pico del iceberg, en realidad, ¿no? Pero ellos están siendo constantemente amenazados, agredidos, criminalizados. Las mujeres defensoras, además, afrontan situaciones muy particulares por su condición de género. En muchos casos tienen que afrontar temas como violencia sexual. Como te mencionaba, ahorita estamos en el top 10 de los países con más cantidad de asesinatos a personas defensoras del ambiente y del territorio. Hemos recibido también
alertas se han pronunciado en numerosas ocasiones relatores especiales de ONU que ven el tema de protección a personas defensoras, donde han hecho el señalamiento de que la situación de Perú es preocupante. Así que está en manos de los congresistas el día de hoy aprobar este presupuesto para la protección de los defensores y las defensoras. Sofía Vargas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Siempre escuchamos las cosas que vienen de Oxfam, por supuesto, y de las otras 20 organizaciones que en este caso están demandando lo que es absolutamente justo y absolutamente necesario. Un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Sofía Vargas, vocera de Oxfam y la campaña Defensores Ambientales, nos contaba la situación complejísima y dramática que viven los defensores ambientales y algunas de las soluciones o líneas posibles en las que podríamos atender las necesidades de los mismos.